Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar con el módulo número 4, abordando una temática íntimamente relacionada con lo que es el módulo 2 y el módulo 3, en este caso, suplementación para la hipertrofia muscular y la pérdida de grasa corporal. Dos objetivos bien marcados, en cierto modo un poco antagónicos uno del otro, y que cuando veíamos esas estrategias o ese orden jerárquico en cuanto a la importancia de cómo lograr los diferentes objetivos, quizás en la punta de las prioridades en cuanto a lo más alejado encontramos la suplementación, y en el día de hoy trataremos de abordar qué existe en la actualidad que pueda favorecer tanto los procesos de hipertrofia muscular como los de pérdida de grasa corporal, y cómo debería utilizarlo en el caso de tratar de mejorar uno de estos dos procesos. A partir de ello, los ejes temáticos que se plantean para abordar estos dos grandes temas serán introducción, que es suplementación en el deporte, clasificación de suplementos según el Instituto Australiano del Deporte, a través de su sistema ABCD, que lo hace a partir de la evidencia científica disponible de los diferentes suplementos que podemos encontrar en el mercado. Suplementación para la hipertrofia muscular, aborda aquellos suplementos que tienen evidencia sólida para ser utilizados y cómo podría ser utilizado en este caso para favorecer la ganancia del tejido muscular. Por el contrario, cuáles son aquellos suplementos que se venden para este fin, es decir, para mejorar la masa muscular, pero que la evidencia científica no nos muestra hasta el momento, al menos, que sea sólido para su utilización. Por lo tanto, quizás estaría bueno abordarlo, porque vamos a ver que son suplementos muy comúnmente comercializados con este objetivo, pero que, teniendo en cuenta que la evidencia todavía no nos marca que funcionen, quizás podríamos desistir de usarlos por el momento, por lo menos hasta el día que encontremos que haya algo más sólido que nos diga si puede ser efectivo para el objetivo que tenemos, en este caso de ganancia de masa muscular. Suplementación para la pérdida de grasa, una clasificación propuesta por Jiménez en el 2021, que básicamente lo que plantea es, en base a todo lo que hay, cómo se podría llegar a clasificar diferentes suplementos y compuestos que podrían ayudar, en este caso más que nada, al descenso de peso relacionado quizás a la pérdida de grasa, y que de eso realmente hay evidencia y que recién se está empezando a estudiar, y a partir de ello abordar aquellos suplementos específicamente que al día de hoy son muy poquitos, pero que algo puede ayudar en el proceso de oxidación de grasa, como van a ser la cafeína y el té verde. Son suplementos que tienen evidencia científica. Y por el contrario, lo mismo que decíamos para la hipertrofia muscular, cuáles son aquellos suplementos que se venden con el marketing o la promesa de mejorar la pérdida de grasa, pero que al día de hoy la evidencia científica no lo sustenta. Por lo tanto también debería de desistir de utilizarlos, porque incluso en algunos de ellos se han visto algunos efectos adversos que estaría bueno evitarlo, y a partir de eso también ahorrarme unos pesos, en el sentido de para qué voy a comprar algo que no funciona o que solamente me puede producir un efecto placebo, pero no tiene algo sólido documentado de que realmente ayude en la pérdida de grasa. Cuando hablamos de suplementación en el deporte, decimos que la suplementación es algo muy común, no solamente a nivel de lo que son los atletas, sino la población en general. De hecho, en otros países como Estados Unidos, básicamente se estima que la mitad de la población consume al menos un suplemento en el día, ya sea por cuestiones deportivas, como también así por cuestiones de salud, o porque quieren cubrir alguna necesidad que no la tienen cubierta con la alimentación, o porque creen que necesitan la suplementación de algún tipo de componente, ya sea algún micro o macronutrientes, como también así algún extracto de algún tipo de hierba. Cuando venimos al país, quizás no vemos un consumo tan marcado en lo que es población general de suplementos, pero sí, cuando entramos en el contexto deportivo, vamos a ver que los atletas suelen utilizar los suplementos a la hora de buscar mejorar el rendimiento o mejorar, en este caso, la composición corporal, ya sea a partir de la ganancia de la masa muscular o también buscando, haciendo énfasis principalmente en la pérdida de grasa. Los suplementos y alimentos tenemos que tener en claro que
han sido creados en esta industria de la suplementación con un objetivo netamente lucrativo. Entonces, lo que tenemos que partir es que la industria de la suplementación busca generar ganancias de dinero y quizás no es su prioridad específicamente lograr el resultado de la mejora del rendimiento o la composición corporal de las personas que lo utilizan. A partir de allí es muchas veces más fuerte el marketing que brindan sobre un suplemento o las promesas que se realizan de ese suplemento, pero que después cuando se logra estudiarlo en profundidad vamos a ver que muy poco de ellos cumplen realmente el objetivo para el cual son vendidos. Entonces, se para ya de entrada que la industria de la suplementación no está haciendo algo con el objetivo netamente de favorecer el rendimiento o el objetivo que uno tiene como pautado o que quiere lograr, sino que su interés principalmente es la de generar ganancias. A tal punto así que es una industria millonaria que mueve más de 37.000 millones de dólares por año y que dentro de esa amplia variedad de suplementos que encontramos puede existir más de 55.000 tipos de suplementos. Cuando hablamos de tipos de suplementos, deberíamos contemplar que son las combinaciones también entre diferentes tipos de suplementos, porque por ejemplo encontramos proteínas de suero de leche que tienen agregado dentro de ellos algún otro aminoácido, tiene agregado algún tipo de hierro y demás, entonces todas las combinaciones de diferentes tipos de suplementos hacen que la variedad en el mercado sea muy grande y que muchas veces esos agregados no es otra cosa más que abaratar costos para la industria, el afán de vendértelo a vos con bajo costo para ello, pero aumentando incluso el precio del producto que te están vendiendo. El 55%, como decíamos, de los americanos consumen algún tipo de suplemento, porcentaje que va a ser mucho mayor cuando hablamos de población deportista, y de todo esto que encontramos en el mercado, solamente el 0,3% ha sido estudiado en profundidad sobre sus posibles efectos adversos, como también así su efectividad a la hora de la utilización. Es decir, que la mayoría de los suplementos no están del todo estudiados si realmente funcionan o no. Por lo tanto, muchas veces queda en un prueba y error o es mucho más el efecto placebo que puedo sentir a la hora de usar un suplemento que lo que realmente funciona. Ahora, cuando nos vamos hacia el contexto deportivo, vamos a encontrar que el porcentaje es un poco más grande, del 40 al 70% de los atletas consumen algún tipo de suplemento. De hecho, hay algunos antecedentes realizados acá en el país y en la provincia donde cuando evalúan población deportista, este valor se eleva por encima del 90%, es decir, que casi toda persona que realiza deporte, sobre todo a nivel competitivo, consume por lo menos un suplemento y lo hace generalmente con el objetivo o de mejorar el rendimiento o de buscar una mejora en la composición corporal. Del 10 al 15% de los suplementos pueden contener sustancias prohibidas, es decir, presentarse un riesgo para dar un doping positivo en el caso de deportistas que compiten a nivel de elite. Es decir, consumieron quizás una proteína de suero de leche y le hicieron una prueba de dopaje y resulta que dio positivo para algún tipo de anabólico como la testosterona o derivados de ella, y la persona dice, no, pero si yo no uso ningún tipo de sustancia prohibida. Bueno, resultó que el suplemento que estaba consumiendo tenía algún tipo de estas sustancias que obviamente no están declaradas en su rotulado y que muchas veces la industria lo incluye o lo llega a hacer con el afán de decir, bueno, a ver, la persona que toma un suplemento empieza a ver resultados fácilmente, entonces dice, mira, este suplemento está bueno porque me da muchos resultados, y en realidad no es por el efecto como tal del suplemento, sino porque tiene agregado sustancias que no deberían estar. ¿Sí? Esto es peligroso para la salud en el contexto del alto rendimiento deportivo, arruinarle la carrera básicamente a un deportista que arroje un doping positivo, ya que las sanciones pueden ser de 2 a 4 años, y si se repite incluso una sanción de por vida en el contexto del alto rendimiento. Aparte, más allá de eso, ya la reputación del deportista cambia totalmente una vez que da un doping positivo, porque bueno, es visto por sus pares como una persona que ha tratado de sacar una ventaja de manera desleal, si se quiere. El 80% de los suplementos no contienen lo que dicen contener en su etiqueta, que esto lo vamos a ver un poco, la parte de proteínas. Yo compro un suplemento, quizás leo el rotulado, digo, bueno, esta proteína o este suplemento tiene lo que yo estoy buscando, pero resulta que después esa etiqueta me decía algo, pero si yo lo hubiese hecho analizar o lo hago analizar por un laboratorio,
encontraré que tiene quizás menos de lo que dice el rotulado, o que tiene, como decíamos, cosas que no debería tener en su composición, las tiene, ¿sí? Entonces, lamentablemente, la regulación sobre suplementación es muy escasa ya en otros países, y acá en Argentina aún más. Entonces, muchas veces hemos visto casos de suplementos que se sacan del mercado mucho tiempo después de que ya han sido comercializados, cuando en realidad debería haber sido al revés, haber pasado todo un proceso de inspección primeramente antes de salir al mercado, y no al contrario ser retirado del mercado después que le encontraron algo, que muchas veces pasó. De hecho, que sería importante mencionarlo acá, ya que el curso trata de esto, de quemadores de grasa que han sido retirados del mercado por contener, por ejemplo, derivados de la efedrina, que es un estimulante. Entonces han sido sacados del mercado posteriormente, pero bueno, ya ha habido mucha gente que lo había consumido, muchos lotes que habían tenido la presencia de esta sustancia y demás, cuando esto en realidad debería haber sido controlado previamente al ser largado al mercado. Una larga cantidad o proporción o porcentaje de estos suplementos no tienen evidencia de que realmente funcione. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy es ver cuáles son aquellos que realmente tienen una evidencia sólida que me permita decir, bueno, está bueno hacer una inversión y utilizarlo, y cómo debo utilizarlo, y quizás no gastar dinero necesariamente en algún suplemento que la evidencia ya es bastante sólida en cuanto a que no voy a lograr los resultados que estoy buscando si estoy en el afán de querer ganar músculo o perder grasa, y por ende estoy usando algún suplemento que quizás me lo recomendaron nada más, me lo recomendó justamente el vendedor de la casa de suplementos. Sí, el vendedor de la casa de suplementos, como decíamos, es una industria lucrativa, lo que quiere hacer es vender. Entonces te va a decir cualquier cosa en el afán de que vos lo compres, o incluso te va a recomendar uno que puede ser más caro, simplemente por las ganancias que quiere tener, sin tener en cuenta quizá si realmente funciona o no. Es lo que nosotros planteamos, que ya lo venimos viendo incluso desde los módulos anteriores: siempre una nutrición que busque un objetivo de pérdida de grasa o de aumento de la masa muscular, lo que va a primar va a ser siempre una alimentación modelo, una alimentación balanceada o saludable, como se dice, incorporación de algunos aspectos que son específicos de nutrición deportiva, y por último, si tiene sentido, la utilización de algún tipo de suplementos. De hecho, cuando nosotros veíamos las pirámides de Hell, decíamos que primero va a primar el superávit o el déficit calórico, según el objetivo que yo esté buscando, la distribución de los macronutrientes, de los micronutrientes, el timing de ingesta, es decir, el tiempo, la distribución de las comidas, y al último, los suplementos. Pero es real que muchas veces el deportista invierte esa pirámide y pone como lo más importante o lo prioritario quizás la utilización de algún tipo de suplemento, dejando librado otras variables que son mucho más importantes a la hora de lograr un objetivo de recomposición corporal, como lo puede ser la pérdida de grasa y la mejora de la masa muscular. En el marco de suplementos deportivos del Instituto Australiano del Deporte, lo que hace es darnos una herramienta muy, muy sencilla de utilizar, pero basada obviamente en la formulación de un listado a partir de los expertos en la materia sobre el uso de suplementos y alimentos deportivos, que en este caso lo hacen a través de un sistema de clasificación que se llama A, B, C y D, donde van a clasificar a los suplementos y alimentos deportivos según el grado de evidencia que tiene. Es decir, se juntan expertos en la temática que tienen amplia experiencia y realización de trabajos de este tipo, analizan los diferentes trabajos y evidencia científica que existe hasta el día de hoy, y van clasificando los suplementos según aquellos, como veremos en el grupo A, B, C o D, desde lo que tienen más evidencia científica, que sea realmente considerable para su utilización, hacia aquellos que realmente no tienen ningún tipo de evidencia en el día de hoy, por lo tanto debería descartarlo en cuanto a su utilización. Entonces es una herramienta muy práctica que puede ser utilizado tanto por los profesionales nutricionistas, los profes de educación física, o de hecho hasta los mismos atletas pueden acceder a la página del Instituto Australiano del Deporte, entrar a la clasificación y por lo menos decir, a ver, a mí me recomendaron un suplemento y yo veo que no está en el grupo A, que es el grupo que tiene los suplementos de evidencia científica, no lo encuentro en el B, lo encuentro en el C,
y ya rápidamente puedo tomar una decisión de decir, bueno, si está en el grupo C, que vamos a ver ahora qué significa cada grupo, lo compro, porque ya me está diciendo que es un suplemento que no tiene la suficiente evidencia o peso para su utilización en la actualidad. Esta clasificación lo que hace es poner como nivel A al mayor nivel de evidencia científica para su uso, donde se ha visto que todos los trabajos son bastante sólidos en cuanto a que funcionan para ser utilizados en el contexto deportivo. Lo subdivide en 3 categorías que serían los alimentos deportivos, suplementos médicos y suplementos para el rendimiento, o lo que se denominan suplementos ergogénicos. Dentro de los alimentos deportivos podemos encontrar, por ejemplo, bebidas deportivas, como puede ser una bebida isotónica, que es lo más comúnmente utilizado, que podemos decir a nivel comercial, un Powerade, un Gatorade, suplementos en polvo como el HydroPlus Endurance, el HydroMax de la marca Nutramax, son todos suplementos que cumplen la función de bebidas deportivas isotónicas, que tienen una concentración de un 6 a un 8% de azúcares y el contenido de electrolitos. Se usa mucho para deportes generalmente de más larga duración por el aporte de hidratos de carbono y de electrolitos que se están perdiendo durante la realización del deporte. Lo mismo que los geles deportivos, que son principalmente fuentes de hidrato de carbono rápido utilizadas para el consumo intra ejercicios en deportes de larga duración, por ejemplo en el ciclismo, en un maratón, pruebas combinadas y demás. Utilizan los geles deportivos porque tienen una alta concentración de azúcares de rápida absorción que son muy cómodos o prácticos para ser consumidos mientras uno está corriendo o pedaleando. La pastelería deportiva básicamente hace referencia a aquellos alimentos que también o productos que se pueden utilizar como las gomitas deportivas, que cumplirían una función similar al gel, pero en este caso ya requiere un poco más de masticación. Hay barritas deportivas que pueden subdividirse en lo que son barritas energéticas y barritas proteicas, que tienen el objetivo de brindar en un producto alimentario pequeño un buen aporte, ya sea de hidrato de carbono o de proteínas. Generalmente las barras proteicas traen 15 gramos por barra en cuanto a aporte proteico, y las barras energéticas generalmente están oscilando entre los 30 y los 40 gramos de hidratos de carbono en esa barrita. Suelen oscilar alrededor de las 200 a las 300 calorías por unidad. Suplemento electrolítico puede ser, por ejemplo, las pastillas de sales, que se utilizan también, sobre todo en los deportes de larga duración, como una ultradistancia, un maratón, un Ironman, una etapa de ciclismo bastante larga, en donde, como estoy teniendo pérdidas de electrolito a través del sudor principalmente, son muy altas, que quizás no las voy reponiendo lo suficientemente, incluso utilizando bebidas deportivas, puedo llegar al consumo de una pastilla de sal que me vaya reponiendo los electrolitos que estoy perdiendo. Suplemento proteico aislado, en este caso del aislado significa que sea aislado de un alimento, no estoy diciendo de la forma que vamos a ver, se puede clasificar como aislado también una proteína, por ejemplo, de suero, sino que habla de aislado en el sentido de que ha sido aislado de un alimento, entonces poder encontrar proteínas de la leche, proteínas de vaca, de carne, de vegetales, lo vamos a desarrollar posteriormente, y que acá lo marco con rojo porque para el objetivo que nosotros tenemos es hipertrofiar, mejorar la masa muscular, es un suplemento que sí tiene evidencia científica para su utilización, porque obviamente es un macronutriente. Si nosotros retrocedemos o si nos vamos hacia el módulo específico de nutrición para la hipertrofia muscular, veamos cuál era el rol que cumplía la proteína para estimular la síntesis proteica. De hecho, la degradación de las proteínas nos va a dar aminoácidos, que son aquellos que se encargarán justamente de la síntesis de proteínas miofibrilares. Por lo tanto, es un suplemento que utilizado en un contexto de hipertrofia muscular puede dar buenos resultados, y ya veremos cómo podría ser utilizado, qué aspectos tener en cuenta a la hora de seleccionar una buena proteína. Suplementos mixtos de macronutrientes, como por ejemplo comidas líquidas. Esto en realidad se usa mucho cuando una persona tiene que viajar o no va a estar en su casa, o son personas que salen a trabajar y las vuelven a la noche, entonces todo el día están en la calle, no tienen para cocinar y demás. Entonces hay suplementos líquidos, o sea, en polvo, pero que yo lo restituyo en agua, que tienen no solamente proteínas, sino que tienen hidratos de carbono, grasas y demás, entonces sustituyen a una comida. Suplementos médicos, generalmente estos suplementos médicos los dejamos reservados para tratar
carencias más que nada, y su indicación generalmente es realizada por el médico, y que básicamente lo hacemos a partir de un diagnóstico preciso a nivel bioquímico, en donde podemos mejorar los niveles de calcio, hierro, algunas vitaminas que puedan estar en déficit, vitaminas D, o incluso los probióticos que han entrado nuevamente en esta clasificación a partir del 2021, ya que esta clasificación es dinámica, va cambiando conforme la evidencia científica va cambiando y modificándose. Entonces hay suplementos que están en otro grupo que van pasando a otros según el grado de evidencia. Los probióticos hoy en día forman parte del grupo A y se usan mucho en los tratamientos de algunas enfermedades a nivel intestinal y también para mejorar lo que sería la microbiota intestinal, sobre todo también en deportes que pueden ser de tipo de endurance o de resistencia a larga duración, en donde como hay un consumo muy elevado de hidratos de carbono, muchas veces también la microbiota intestinal se altera, por lo tanto es bueno el aporte tanto de prebióticos como probióticos. La vitamina D, si bien muchas veces se usa como parte del tratamiento, se suele recomendar o se suele utilizar como suplementación preventiva en etapas de invierno, porque la mayor parte de la vitamina D se sintetiza a partir del sol, y como en invierno hay menos sol, generalmente es mucho más fácil llegar a un déficit de vitamina D. De hecho, se habla que hoy en día alrededor del 60 al 80% de la población tiene déficit subclínico de vitamina D, baja exposición solar, y que es muy común. La gente que quizás no hace deporte, que está siempre en un edificio, trabaja en una oficina y demás, entonces tiene una muy baja exposición al sol. También ocurren deportes que se practiquen interiores, es decir, que no se exponen al sol, por lo tanto también sufren de déficit de vitamina D, y la vitamina D es hoy en día considerada más que una vitamina, una hormona, porque tiene múltiples funciones a nivel no solo del hueso, sino también, por ejemplo, del sistema inmunitario, y también así en la síntesis de hormonas netamente anabólicas proteicas. Por eso también sería interesante su utilización ante un déficit cuando estoy buscando la mejora del tejido muscular. Dentro de los suplementos de rendimiento o suplementos ergogénicos encontraremos estos 6, que son los que hoy en día realmente tienen una evidencia sólida para su utilización. Son la cafeína, la beta-alanina, el bicarbonato, el jugo de remolacha, la creatina y el glicerol. ¿Sí? Acá yo no sé si lo había marcado, tendría que estar marcada la cafeína, uno de los suplementos que vamos a abordar cuando veamos la parte de pérdida de grasa, ya que podría ayudarme en el proceso de oxidación de las grasas a nivel de la mitocondria. Para mí, junto con la creatina, los mejores suplementos a nivel de lo que es rendimiento deportivo, en evidencia suficiente para su utilización, que vamos a ver que de hecho hasta el 2004 era considerada una sustancia dopante, no podía ser utilizada en el contexto deportivo, porque más allá de su efecto que pueda tener en este objetivo que nosotros buscamos, que es la pérdida de grasa, es un estimulante del sistema nervioso central, por lo tanto mejora el rendimiento en todos los deportes. Entonces es una muy buena suplementación a la hora de rendimiento en diferentes deportes, y le sienta sobre todo muy bien a los deportes de resistencia de larga duración. La beta-alanina y el bicarbonato son dos suplementos que funcionan muy bien. No lo vamos a abordar acá porque este módulo hace énfasis solamente en suplementos utilizados para estos dos objetivos, pérdida de grasa y aumento de la masa muscular. Pero son dos suplementos muy buenos para aquellos deportes que son netamente o con una predominancia del sistema glucolítico, es decir, deportes de una duración medianamente corta, de alta intensidad, ya que ambos se comportan como tamponadores de los hidrogeniones liberados por la glucólisis, donde me van a permitir tamponar el medio y evitar la acidificación para mejorar o tener con mayor capacidad los trabajos de alta intensidad a partir de la beta-alanina, que forma la carnosina, un tamponador intramuscular, o el bicarbonato, que es un tamponador a nivel sanguíneo, que es uno de los principales buffers del organismo. El jugo de remolacha o nitratos es utilizado sobre todo en los deportes de resistencia a larga duración también, ya que los nitratos, que los podemos encontrar justamente como una de las principales fuentes de la remolacha, van a producir lo que es el nitrito, y el nitrito es un estimulante de la producción de óxido nítrico por el endotelio vascular. Entonces, cuando produzco liberación de óxido nítrico, esto va a repercutir en una vasodilatación, es decir, mejoro el tamaño vascular,
por ende mejora la perfusión sanguínea hacia los músculos que están trabajando con mayor llegada de oxígenos y sustratos. Entonces, si yo logro vasodilatar, mejorando la capacidad de llegada de oxígeno y de sustratos al músculo que está trabajando, por eso es que es muy útil para deportes netamente de corte oxidativos, en donde necesito preciso la gran llegada de sustratos, como también así del oxígeno, por ser netamente, como decimos, oxidativos a nivel mitocondrial. La creatina la vamos a abordar ya que es un suplemento ampliamente utilizado en el contexto deportivo, no solo porque mejora el rendimiento. Si yo hablo de creatina ya me suena a un sistema fosfagénico de la fosfocreatina, porque mejorará el rendimiento en aquellos deportes donde predomine este sistema, que es un sistema que sabemos que se agota con mucha facilidad, pero que es altamente eficaz para realizar esfuerzos de intensidades muy altas de corta duración. Por lo tanto, aquellos deportes de muy corta duración y alta intensidad se benefician con la suplementación de creatina, pero a su vez también tiene evidencia en su función o su capacidad para mejorar el tejido muscular. El glicerol es otro suplemento, no lo vamos a abordar, pero es principalmente un rehidratante, lo usamos mucho para los procesos de rehidratación, por ejemplo, cuando un deportista de categoría de peso hace un corte de peso, o cuando tenemos un evento que va a ser de muy larga duración, una ultra distancia, donde sé que el deportista se me puede deshidratar. El glicerol lo que hace es por ósmosis atraer agua hacia el interior de la célula, entonces puedo hiperhidratar a un deportista, o si ya lo encontré con cierto grado de deshidratación, utilizar el glicerol junto con líquidos para favorecer la rehidratación y que ese líquido que consume lo pueda preservar y mantener el estado de rehidratación. Como decimos, son todos suplementos, en este caso grupo, a los que funcionan, podríamos abordar uno por uno. Como no viene al caso el curso, en este caso en este módulo, vamos a centrarnos para la ganancia de la masa muscular en los que son suplementos de proteína y la creatina, y en cuanto a cuando abordemos de grasa, principalmente la cafeína por los efectos que tiene documentado. El grupo B de la clasificación del Instituto Australiano del Deporte me habla de un apoyo científico emergente, merecedor de más investigaciones. Quiere decir esto que, si bien empieza a haber algunos estudios que me dicen que podría funcionar, también podemos encontrar por otro lado estudios que dicen lo contrario. Entonces todavía la evidencia no es lo suficientemente sólida como para ya garantizarme una utilización del suplemento y asegurar que esto me va a traer buenos resultados, ¿sí? De hecho, por ejemplo, dentro de los más conocidos podríamos encontrar acá el colágeno, que hoy en día se está utilizando mucho, y que cada vez por ahí hay estudios un poco más prometedores en cuanto a su utilización, no en el contexto estético, porque parecieron andar muy bien en cuanto a piel, cabello y demás, pero en el contexto de, por ejemplo, en la recuperación de una lesión o favorecer a nivel articular, está empezando a tener algunos buenos resultados, sobre todo cuando sus combinaciones junto con vitamina C. Entonces, de este grupo, lo que a nosotros nos interesa abordar hoy, por la temática que tenemos, son las epicatequinas, dentro de ellas la epigalocatequín galato. Es una catequina que se encuentra en el té verde y que ha documentado tener efectos positivos para favorecer lo que es el proceso de oxidación de grasa. Entonces, si bien estos son vías emergentes, podemos encontrar que las epicatequinas del té verde es una de las que, yo les voy a mostrar algunos estudios, ha empezado a dar buenos resultados en cuanto a la oxidación de los ácidos grasos. El grupo D, ya le digo por qué me salté el grupo C, el grupo D sería todas aquellas sustancias que son fármacos utilizados muy comúnmente en el deporte y que son sustancias que arrojarían un doping positivo en un atleta de alto rendimiento, o pueden ser suplementos con un alto grado de probabilidad de dar un doping positivo por poder contener algún tipo de sustancias dopantes. Son aquellas sustancias que no deberían ser utilizadas en el contexto deportivo por ser peligrosas para la salud y por presentar una ventaja deportiva frente a otros deportistas que no la utilicen. Entonces tendremos ejemplo, estimulantes, donde yo le decía antes, en el 2004, la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, incluía dentro de este grupo a la cafeína. A partir de 2004 se la sacó de acá y ahora es un suplemento que puede ser utilizado en el contexto deportivo, pero no así, por ejemplo, la efedrina, la eritricina, la sibutramina.
La efedrina muchas veces se encuentra que no debería estar en los suplementos multiingredientes que se venden como quemadores de grasa, ¿sí? Entonces es bastante peligroso, no son recomendados. Hormonales, agonitas beta 2 o beta 3, que esto vamos a ver un poco, que podrían funcionar, por ejemplo, en el objetivo de perder grasa, pero son medicamentos que no han sido diseñados, no han sido creados para ese fin, en realidad es para atender una situación patológica, pero por su acción a nivel de los receptores beta 2 o beta 3 adrenérgicos que se encuentran, por ejemplo, en la membrana del tejido adiposo, del adipocito, pueden favorecer la lipólisis y posterior beta-oxidación. Por eso se utilizan muchas veces en el contexto del fisicoculturismo o los deportes de categoría de peso para buscar la utilización de grasas como sustrato y de grasa corporal. El grupo C, que es lo que yo me había salteado, me dice básicamente que todo lo que yo no encontré ni en el grupo A, ni en el B, ni en el D, están acá. ¿Sí? Es decir, que todos aquellos que yo no he visto en ninguno de los otros cuadritos merece estar acá. Yo acá marqué con rojo, por ejemplo, los famosos BCA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, el hidroximetilbutirato, la glutamina, la carnitina, quemada de grasa y demás. Estos los marco con rojo porque son suplementos que se venden para supuestamente mejorar el tejido muscular o perder grasa. En realidad están dentro de este grupo C, que la evidencia científica no respalda los beneficios. Es decir, que los estudios que han hecho han visto que no tienen efecto sobre ese objetivo que se estaba buscando. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta es que los suplementos del grupo A o grupo B han sido estudiados en una dosis que funcionan. Si yo los uso fuera de esa dosis, ya entrarían en este grupo. Quiere decir esto que, por ejemplo, la cafeína la solemos utilizar en una dosis de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Si yo no uso esa dosis, yo le doy cafeína a una persona, pero le doy 1 miligramo por kilogramo de peso corporal, ya no estoy respetando la dosis, la que fue estudiada, que sí funciona. Entonces, en esa dosis ya la cafeína cae acá. Entonces, yo si uso un suplemento del grupo A, tengo que usarlo en la dosis que ha sido estudiado que funciona, no menos ni tampoco más de ello. Pero acá yo le marco como muchos suplementos que supuestamente me lo venden como que me ayudan a los procesos de ganancia de masa muscular o pérdida de grasa, en realidad están dentro del grupo C y vamos a justificar el por qué están dentro de este grupo y por qué quizás nos resulta una buena idea su utilización, por lo menos en la actualidad. Y empezamos a hablar un poco de lo que es suplementación para la hipertrofia muscular. Vamos a hablar en primera instancia de lo que son las proteínas. Las proteínas, como sabemos, es un macronutriente, igual que los hidratos de carbono y las grasas, y que en lo que es la hipertrofia muscular toma relevancia por su efecto directo sobre la estimulación de la síntesis de proteína miofibrilar y la estimulación de la diana de rapamicina de células de mamíferos complejo 1, o también denominada mTOR, para el aumento de la síntesis proteica musculares que puede darse posteriormente, por ejemplo, a un ejercicio de fuerza con la correcta dosificación de proteínas a partir de alimentos, como también así a partir de suplementos. Todos estos suplementos que los puedo extraer justamente de alimentos, puedo clasificarlos en origen animal u origen vegetal. Dentro del origen animal, lo más utilizado actualmente son proteínas lácteas del suero de la leche, que es la famosa whey, la whey protein, que dentro de esas whey podemos encontrar whey concentradas, aislados o el isolate, o hidrolizados, que varía que el concentrado generalmente es el que tiene menor proporción de proteínas, oscila entre un 60 y un 80%, los aislados suelen ser al 90%, al igual que los hidrolizados, pero los hidrolizados ya vienen como predigeridos, generalmente para aquellas personas que les suele caer mal el consumo de proteínas, pero el aislado y el hidrolizado son mucho más caros que las whey concentradas, que son las que generalmente uno consume cuando compra en una casa de suplementos. Por otro lado, las dos proteínas del lácteo se dividen en suero y en caseína. La caseína es una proteína de una absorción mucho más lenta, que cuando llega al nivel del estómago se produce una gran micela, un gran coágulo, que muy progresivamente se va degradando. De hecho, se postula como una proteína de la noche, es decir, si yo lo tomo durante la noche,
antes de dormir, durante toda la noche tendré digestión y liberación de aminoácidos, porque es una proteína que demora mucho tiempo en digerirse, absorberse. Después tenemos proteínas del huevo, es el huevo entero en polvo, o la albúmina de huevo, que sería la clara de huevo únicamente, proteínas de carne y de origen vegetal, generalmente lo más común encontrado es soja, arveja, arroz, cáñamo, papa, y hoy en día lo que se está empezando a investigar y a utilizar un poco más son las proteínas de insectos. Por ejemplo, este estudio es del 2021, se usan algunos gusanos o grillos para la extracción de proteína y tienen resultados muy prometedores, ya que cuando se compara con una proteína láctea, tienen los mismos efectos en el ejercicio sobre el impacto de la síntesis proteica. Si bien acá vemos que los insectos tienen un poquito más efectos sobre las barras de la proteína de leche, no tiene una significancia estadística, pero sí eleva muy marcadamente la síntesis de proteína. Entonces, a futuro, lo que se está viendo o buscando es quizás favorecer el ambiente de criaderos de insectos para utilizarlos como fuente de proteína a futuro. Entonces, esto todavía es muy nuevito, pero a futuro seguramente empecemos a ver ya en el mercado algunas proteínas provenientes de insectos. Cuando comparamos proteínas, como para decir, a ver cuál es la mejor, sobre todo esta que acabo de mencionar, vamos a ver que la que siempre pica en punta es la famosa whey, el suero lácteo, sobre otras como pueden ser la caseína, la soja, ni hablar de otras como el arroz o el cáñamo. Y básicamente, esto lo vemos en otros estudios, también cuando se compara con caseína o hidrolizados de caseína, siempre la whey pica en punta, y básicamente lo hace por el perfil de leucina que tiene esa proteína, ya que si nos remontamos al módulo donde vimos hipertrofia muscular, sabíamos que la leucina era la responsable de gatillar la síntesis proteica por vía de la mTOR. Necesitábamos alrededor de 2,5 a 3 gramos de leucina para estimular la síntesis proteica. Y dentro de las diferentes proteínas, como veremos después en un cuadro, la whey es la que mejor perfil de leucina tiene, por lo tanto es la que me mejoraría en mayor medida esa estimulación de la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares. Si yo me fijo acá en este cuadro, acá me está marcando los diferentes tipos de proteína y el aporte de 25 gramos de proteína, cuánta leucina tiene. Y esto que yo le decía, el suero lácteo, la whey protein, tiene esos 3 gramos de leucina, que serían la capaz de gatillar la síntesis proteica vía mTOR, a diferencia de la caseína, la soja, otros de origen vegetal, donde el contenido de leucina es más pobre. Por lo tanto, ese motivo es que la proteína whey o el suero de leche suele ser la más elegida, o es una de las más elegidas, por su efecto en la síntesis proteica, y aparte, lo que tiene como característica la whey es que tiene un proceso de digestión y absorción muy rápido, lo que me permite quizás en 2-3 horas ya empezar a tener llegada de aminoácidos a nivel muscular, a diferencia de, por ejemplo, una caseína, que yo le decía que la digestión es muy lenta, por lo tanto la llegada de aminoácidos a nivel muscular es más tardía, hay alimentos que pueden demorar entre 6 a 8 horas en digerirse y absorberse, por lo tanto, esa es la pequeña ventaja que ofrece la utilización de una proteína en polvo, en este caso una whey, frente quizás a la utilización de un alimento en la síntesis proteica. Acá, sobre la whey, podríamos encontrar quizás alguna mezcla de proteínas que pueda tener un efecto un poco superior a utilizar una whey protein, pero es bastante rebuscado, porque lo que me dice acá que para lograr ese efecto más sostenido en la síntesis proteica, debería combinar un 50% de caseína con un 25% de whey más un 25% de hidrolizado de caseína, y eso lograría un mejor estímulo más sostenido en la síntesis proteica que una whey sola. Pero esto es difícil lograr porque yo tendría que comprarme 3 suplementos, combinarlos en esa proporción para lograr este efecto. No caer en comprarme un suplemento cualquiera que me diga este tiene mezcla de tantas proteínas, porque por lo general esos suplementos que me vende la industria, que me dice un poco de proteína de huevo, un poco de proteína de soja, un poco de leche, un poco de más, realmente es como tienen, lo juntan en una proteína para abaratar costos. Entonces, no son para nada recomendados. Simplemente en este estudio lo que quería mostrar es que ante una combinación controlada de diferentes tipos de proteínas, asegurándome un buen aporte de leucina, puedo lograr quizás un efecto un poquitito mejor
la utilización de una whey sola. Lo que yo debería tener en cuenta, que para mí es lo más práctico, las cosas que yo quiero que se lleven al ver esto, es que yo puedo ir a una casa de suplemento o a la hora de yo comprarme un suplemento, a ver cómo puedo elegir una buena proteína. Entonces, cuando vamos a buscar una proteína que sea, sobre todo los concentrados, que es lo que más compramos, que son mezclas de concentrados que tienen un poco de aislado o hidrolizado, debería asegurarme que al menos tenga un 80% de proteína, es decir, que cada 100 gramos de polvo, 80 gramos de ese polvo sea proteína, al menos 25 gramos de proteína me aporte cada servicio. Cada servicio, cuando hablamos de servicio, hablamos del scoop o de esa cucharita que tiene adentro la proteína, al menos entre un 9 a un 10% de leucina en el total de los 100 gramos de proteína, cercano a 3 gramos de leucina por servicio, por esto que decimos que con 3 gramos de leucina voy a estimular la mTOR, el aumento de la síntesis proteica, glutamina hasta un 16%, ¿por qué hasta un 16%? Porque generalmente la glutamina, al igual que la glicina, son aminoácidos muy baratos, se suelen agregar a los suplementos como relleno. Entonces, en realidad, muchas veces la industria te lo vende como, mira, esta proteína viene con agregado de glutamina, y vos pensás que es mejor, y en realidad lo que ellos están haciendo es abaratar costos, es agregar un aminoácido que es barato para su producción, pero para rellenarte una proteína. Entonces, no debería tener más de un 16% de glutamina y no tiene que tener más de un 1,8% de glicina. Una proteína en polvo tampoco debiese tener más de 1 gramo de hidrato de carbono por cada scoop o como por cada servicio, porque muchas veces también se le agrega maltodextrina, glucosa, fructosa y demás a las proteínas, al fin de rellenar, es decir, rellenando esa proteína con un poco de hidrato de carbono para abaratar costos, porque por ejemplo hay suplementos como la maltodextrina o demás que son mucho más baratos que una proteína, entonces rellenan el suplemento con el agregado de hidratos de carbono. O sea, a partir de todos estos ítems, yo puedo agarrar el rotulado de una proteína, analizarlo y decir si una proteína es buena o no. Yo debiese tener la mayoría de estos puntos con tilde para decir, esta proteína vale la pena comprarla o no. Entonces yo rápidamente les voy a mostrar cómo podemos analizar un rotulado de una proteína para ver si más o menos me cumple la mayoría o no de estos requisitos. Lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de comprar una proteína es que sí o sí tiene que tener todo esto. ¿Sí? En su rotulado tiene que tener no solo el valor nutricional en cuanto a su expresión en calorías y proteína, sino el listado de ingredientes y el perfil de aminoácidos, o el aminograma también se llama, porque hay proteínas que, por ejemplo, vienen sin el perfil de aminoácidos. Si yo veo que hay una proteína que no tiene el aminograma, directamente la descarto, no la compro. Si yo no tengo el aminograma, no tengo la posibilidad de hacer un análisis crítico de cómo es la distribución de los aminoácidos esenciales, por sobre todo de esa proteína. Entonces, si no tiene perfil de aminoácido, directamente no lo compro. Después, el listado de ingredientes también es muy importante, porque se enlista los ingredientes según el de mayor concentración, el de mayor proporción, hacia el de menor proporción. Entonces, muchas veces uno leyendo el listado de ingredientes, y como segundo ingrediente me figura maltodextrina o glucosa o algo, o glutamina, etcétera, entonces ya estoy sabiendo que me le han agregado algo que no debería estar en esa proporción, ¿sí? Entonces, acá me dice al menos un 80% tiene que ser de proteína, ¿sí? Me está hablando que de 100 gramos en polvo, 80 gramos debería ser proteína. ¿Cómo hago yo para saber acá? Lo que tengo que hacer es fijarme, me dice, el tamaño de la porción es 40 gramos, es decir, un scoop, una cucharadita, me aporta 40 gramos de polvo. Esos 40 gramos de polvo tienen 24 gramos de proteína. Entonces lo que hacemos es una fórmula de 3 simple. Yo digo, si 40 gramos de proteína en polvo, o de polvo, digamos directamente, tiene 24 gramos de proteína, 100 gramos de proteína tiene X. Entonces, tengo que hacer una fórmula de 3 simple, que sabemos la fórmula de 3 simple es multiplicar 100 por 24 sobre 40. Lo hago acá un segundo.
100 por 24 sobre 40, me da 60. ¿Sí? Me está diciendo que esta proteína está al 60%. ¿Sí? Y acá me dice, una buena proteína debiese estar al menos al 80%. Entonces yo estoy sabiendo que esta proteína, que está al 60%, es porque ese 20% que quizás no llega, no alcanza, lo están rellenando con otra cosa. Y de hecho, cuando yo me fijo acá, me dice hidratos de carbono, carbohidratos, 9,5. Acá que me decía que hidratos de carbono tendría que tener menos de 1 gramo por servicio, y este tiene 9,5. Entonces estoy viendo que ahí tiene casi 9 gramos de agregados de hidrato de carbono que no debería tener. ¿Sí? Entonces ya tengo acá 2 ítems que esta proteína no me está cubriendo, no me está cumpliendo. Hidrato de carbono tiene más de 1 gramo por servicio, 80% de proteína no tiene, porque tiene 60%. Entonces sigamos analizando otros puntos. Me dice que al menos 25 gramos de proteína debería aportarme cada scoop o cada servicio. Acá me dice que un scoop de 40 gramos tiene 24 gramos de proteína, por lo tanto, no llega tampoco a cumplir los 25 gramos de proteína. Y encima estamos hablando de un scoop grande, o sea, una medida de 40 gramos por una proteína es grande. Generalmente las medidas de las cucharaditas son de 30 gramos o de 35, pero ya que sea de 40 es porque es una medida muy grande, y aún así siendo grande no me aporta los 25 gramos mínimos que yo debiese tener para que sea una buena proteína. Me dice que al menos tiene que tener entre un 9 a un 10% de leucina. Acá me fijo y acá me habla de 100 gramos de proteína pura. Cuando me habla de 100 gramos de proteína pura, no me está hablando de 100 gramos de polvo, sino de 100 gramos de la proteína como tal. Es decir, que si en estos 40 gramos había 24 gramos de proteína, para yo tener 100 gramos de proteína pura sería al revés, sería 100 por 40. Es decir, que en 167 gramos de polvo hay 100 gramos de proteína pura. ¿Sí? En estos 100 gramos de proteína pura me dice que yo tendría que tener entre un 9 a 10% de leucina. Si yo me fijo acá, leucina tiene 8%. O sea que tampoco me está cumpliendo con ese requisito. Tendría que tener entre un 9 y un 10% y esta tiene 8%. Entonces tampoco me cumple con este requisito. Me dice que debería aportar cercano a 3 gramos de leucina por servicio. Acá, ¿cómo hacemos? Acá me dice que 100 gramos de proteína pura tiene 8 gramos. ¿Sí? 100 gramos tiene 8 gramos de leucina. Yo me fijo un scoop, tiene 24 gramos de proteína. Entonces, 24 gramos es X. Si yo hago esa fórmula de 3 simple, que en este caso sería 24 por 8 sobre 100, me dice que 1,9. Un scoop, una medida de proteína, tiene 1,9 gramos de leucina. ¿Cuánto tenía que tener cada medida o cada servicio? 3 gramos de leucina, o sea que tampoco cumple este requisito. Glutamina hasta 16%. Si yo me fijo acá en el perfil de aminoácido, acá está la glutamina, me dice 15,9, o sea que podríamos decir que este es un punto que lo cumple justito, o sea, muy al límite, lo cumple, tiene 15,9%. Glicina hasta 1,8. Yo me fijo acá, la glicina tiene 5,1, lo que yo le decía, son aminoácidos de relleno. Quizás a esta proteína no le agregaron glutamina, pero sí le agregaron glicina. Entonces, acá estoy viendo que este tampoco me lo cumple. O sea que esta es una proteína que solamente cumple uno de los requisitos que yo planteo, en realidad lo plantea Imael Galán-Reina, para ser una buena proteína. ¿Sí? Y esto no es que yo elegí la peor proteína del mercado para analizarla, ¿no? Sino que esto es súper normal. O sea, ustedes van a una casa de suplemento y hacen un análisis de alguna proteína que me quieren vender, y es muy común encontrar todo esto. Entonces, por eso les decía, esto para mí es como una de las cosas más importantes que quiero que se lleven, porque lo pueden aplicar, lo pueden realizar ustedes con las proteínas que le vendan o le quieran vender,
a partir de ello decir, bueno, esta proteína la descarto porque no tiene el perfil de aminoácidos, entonces ya directamente ni la veo. Después me dan otras proteínas que tienen todo esto y empiezo a analizar. Bueno, a ver, tengo hay algunas que, por ejemplo, me pueden cumplir los 80 gramos, los 25 por servicio, esto de leucina, esto también lo cumple, quizás tiene un poco de relleno de glutamina, un poco de relleno de glicina, esto lo cumple también. Dentro de todo es una buena proteína porque es mayor cantidad de tildes y quizás solamente algunas cositas que yo veo que no logra cumplir, pero esta sí sería una buena proteína, no esta, solamente me cumple un solo requisito y todo el resto está mal. ¿Okay? Borro esto un segundo. Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Yo puedo hacer un análisis de todo rotulado de manera espectacular, pero de ahí a que lo que dice el rotulado realmente sea verdad o sea lo que tiene la proteína es un problema, por esto que decíamos que no hay una muy buena legislación o control de los suplementos que están en el mercado. Entonces, por ejemplo, en Brasil se hizo un estudio súper interesante donde agarraron las proteínas más vendidas, las importadas, y las proteínas nacionales, en el caso de Brasil, más comercializadas, y las llevaron a un laboratorio y las analizaron y compararon lo que decía el rotulado de la proteína con los resultados obtenidos del laboratorio. Es lo que encontraron, las 40% de las marcas importadas de Estados Unidos tenían alrededor de un 8,8, es decir, un 9% menos de lo que decían tener. Incluso miren el rango, es bastante amplio, hasta puede haber proteínas que tenían casi 13% menos de lo que decían tener. Y las proteínas locales de Brasil, miren, el 70% de las proteínas tenía alrededor de un 16% menos de lo que decía tener. ¿Sí? Entonces, si esto pasa en Brasil, tranquilamente puede pasar o debe estar pasando también en Argentina, con las marcas nacionales, rotulado sí, capaz que está perfecto, lo veo muy lindo todo, pero resulta que si yo lo analizaría por medio de un laboratorio, me encuentro con cosas como estas, que proteínas, por ejemplo, mínimamente deberían estar al 80%, por esto que decimos acá, no llegan ni las importadas, ni mucho menos las nacionales de Brasil, llegan a esos valores. ¿Sí? Entonces, esto seguramente también nos está pasando con las proteínas que se comercializan acá a nivel local. Ahora, ¿qué nos marca la evidencia científica en cuanto a uso o no uso proteína en el afán de mejorar el tejido muscular? Cuando vemos un metaanálisis, que siempre lo más relevante a la hora de analizar estudios es buscar las revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque una recopilación de estudios donde se estudian en conjunto a todos ellos y se llega a una conclusión. A ver, la mayoría de los estudios dicen que funciona o que no funciona según los efectos que tienen. Y lo que se ve es que cuando se evalúa la utilización de proteínas en sujetos desentrenados, vemos que acá no hay significancia estadística a la hora de la utilización de proteínas en la mejora de la masa muscular. Porque también lo hemos abordado en el módulo de hipertrofia muscular. Los desentrenados tienen mucha facilidad para ganar masa muscular. Entonces, no es necesario la utilización de un suplemento para ellos. Ellos con que entrenen, que yo los alimente bien, le haga una correcta selección de alimentos, le dé los gramos que necesitan de proteína por día, un buen aporte de leucina de los propios alimentos, ellos ya logran los resultados que están buscando. Muchas veces justamente es esta población la que llega al consultorio o le pregunta a los profes si se puede empezar a suplementar, si pueden tomar proteína. En realidad no van a obtener un beneficio extra porque el desentrenado ya de por sí tiene más facilidad para ganar músculo. Donde sí se torna quizá un poco más interesantes en los entrenados, que si bien hay muchos menos estudios, sí vemos que en este caso hay una significancia estadística en cuanto a la mejora del tejido muscular en personas que ya son entrenadas, que cuando hablamos de entrenados, depende del autor, pero nos habla entre 6 a 8 años de entrenamiento, donde ya en esas personas también veíamos que quizás ganen 1 kilo, 2 kilos de músculo al año, porque son personas que ya vienen de muchos años entrenando y ya la ganancia muscular es mucho más lenta. Entonces, en esas personas quizá hay que empezar a hilar mucho más fino, y como yo les mencionaba anteriormente, una proteína, por ejemplo, de suero de leche, tiene una llegada a nivel muscular mucho más rápida que un alimento y por lo tanto podrían beneficiarse de mayor manera tras el ejercicio de hacer una suplementación con un buen suplemento frente a aquellos que son desentrenados y que ya de por sí van a ganar músculo
con mayor facilidad. Vamos con el otro suplemento que funciona o que puede ser utilizado con el objetivo de mejorar la masa muscular, que es la creatina monohidrato. La creatina es un compuesto que se produce de forma natural, es decir, hay una síntesis endógena a partir de aminoácidos como son la glicina y la arginina, donde generalmente a nivel del hígado y de los riñones van a formar lo que se llama el ácido guanidinoacético, que se junta con otro aminoácido que es la metionina y forman la creatina de producción endógena. Esa creatina yo también la puedo obtener a través de la dieta por medio de consumos de alimentos que son fuentes de creatina, que principalmente lo es la carne roja. Entonces, tengo por un lado una producción endógena de creatina y por otro lado hago un aporte exógeno por medio de la dieta a través del consumo principalmente de carne. Por lo tanto, personas veganas o vegetarianas tienen un menor aporte exógeno de la creatina. Esta creatina puede utilizarse como tal, como creatina, que tiene una importante función antioxidante sobre todo, o también puede acumularse en forma de fosfocreatina a nivel de lo que es el músculo esquelético principalmente y a nivel cardíaco, ya que son tejidos que son altamente utilizadores de la fosfocreatina. Entonces, ese acúmulo de fosfocreatina de creatina van a cumplir diferentes funciones y también va a haber una excreción a nivel renal, por medio de la orina, de creatina y generalmente de creatinina en mayor proporción. Es por eso que a partir de hablar de esta excreción urinaria es normal que una persona se empiece a suplementar con creatina o que tenga un alto consumo quizás de carne, tiene mayores niveles de creatinina urinaria y que muchas veces esto le preocupa al médico cuando empieza a ver mayores niveles de creatinina, que lo asocia quizás a un fallo o una alteración a nivel renal, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces una persona que está suplementada con creatina, por lo general puede tener una excreción urinaria un poco más alta de creatinina, sin que haya ningún tipo de alteración a nivel renal. Esto lo digo porque muchas veces el médico ve creatinina un poco más alta, la persona está suplementada con creatina y ya lo asocia a que esa creatina le está produciendo alteraciones a nivel renal, y que ya vamos a ver que de hecho la suplementación con creatina es muy segura al día de hoy y puede utilizarse sin problema porque no va a producir daños a nivel renal. La creatina hoy en día es el suplemento más estudiado del mundo y el que tiene más evidencia científica. Es realmente increíble todo lo que se le asocia a la creatina, que de hecho el año pasado, en marzo, hubo unas jornadas internacionales, fue la primera vez que se dio las jornadas internacionales sobre el uso de la creatina. Hubo 29 ponencias y 3 mesas redondas donde abordaron el uso de la creatina, diferentes contextos. No solamente, había solamente 2 mesas de la creatina aplicada al deporte, y todo el resto de las ponencias eran sobre la creatina utilizada, por ejemplo, en el niño, en la mujer embarazada, en diabetes, en el envejecimiento, en pacientes renales, en pacientes sarcopénicos, etcétera, etcétera. O sea, realmente hoy en día la creatina se ha estudiado y se usa en diferentes contextos, no solamente en el deportivo. Quizás los primeros estudios empezaron alrededor de 1992, donde Harris y colaboradores lo que buscaron hacer era ver simplemente si yo suplementaba con creatina, y esa creatina llegaba finalmente al músculo y me mejoraba los niveles de fosfocreatina a nivel muscular. ¿Sí? O sea, si yo consumía algo exógeno, a ver si eso llegaba realmente donde yo quería que llegue, que era a nivel muscular, mejorándome los depósitos de fosfocreatina. Nosotros repasamos rápidamente el sistema fosfágeno. Sabemos que la molécula de fosfocreatina es una creatina con la incorporación de un grupo fosfato, que cuando hago esos ejercicios en primera instancia, lo que voy a hacer es, a partir de una enzima que es la creatinquinasa, romper esa molécula, liberar el fosfato se unirá al ADP para formar ATP, y me quedará la molécula de creatina sola, que posteriormente se fosforilará y formará nuevamente fosfocreatina. A través de la suplementación con creatina exógena, yo lo que estoy haciendo es favorecer a que yo tenga una pequeña acumulación un poco más grande de fosfocreatina a nivel muscular, porque sabemos que generalmente la fosfocreatina se agota entre 10 a 15 segundos y tengo que hacer una pausa si yo quiero que se resintetice esta fosfocreatina.
Entonces el primer estudio lo que encontraban era que sí, si yo me suplementaba con creatina, mejoraba el nivel de fosfocreatina a nivel muscular. Después de eso, el año siguiente, empezaron a decir, bueno, si se acumula a nivel muscular, veamos si esa acumulación de fosfocreatina a nivel muscular me permite mejorar el rendimiento en un ejercicio que sea netamente fosfagénico. Y acá encontraron que había una mejora en el 6% del rendimiento en ejercicios de extensión máxima de rodillas. ¿Sí? En la banca de cuádriceps también se realizan este tipo de ejercicio. Después se realiza una biopsia a nivel del vasto lateral del cuádriceps y se analiza. Encontraron que sí mejoraba el rendimiento la suplementación de creatina frente a aquellos que no se suplementaban fosfocreatina. Los años posteriores se empezaron a hacer mucho más estudios, de los cuales de 62, 42 encontraban que sí funcionaba. Entonces, esto es realmente una evidencia sólida, porque me está diciendo que básicamente 2/3 de los estudios realizados sí funcionan. Diferente es que yo haga 62 estudios, de ellos encuentre 2 nada más que funcionan, y yo agarre estos 2 estudios y quiera decir que la creatina funciona. ¿Sí? Y esto aclaro porque muchas veces se hace eso, no sé por qué, personas que quieren defender quizá algún suplemento o algo, hay 62 estudios, solamente 2 dicen que funciona y agarran esos 2 estudios, defienden el suplemento funciona porque en esos 2 estudios funcionaron. Eso es lo que muchas veces se le llama el cherry picking, como el seleccionar el estudio que yo quiero, lo que a mí me conviene. ¿Sí? En este caso, vemos que de 62, 42 me están diciendo que sí funciona, entonces ya es bastante sólida la evidencia, por lo menos en este caso de la creatina utilizada en el contexto deportivo. Como yo le decía, la creatina monohidrato se utiliza no solamente en el contexto deportivo, sino que tiene múltiples efectos. Por ejemplo, si yo lo asocio más que nada a esto que estamos viendo en este curso, que es lo que nos compete, diríamos que estas 3 funciones sobre todo son las más asociadas a la mejora de la hipertrofia muscular, porque me aumenta hormonas como el factor de crecimiento similar a la insulina, es decir, la síntesis del factor de crecimiento similar insulínico, que si repasamos nuevamente lo que veíamos en módulos anteriores, este impacta a nivel del mismo receptor de la insulina y promueve toda una cascada de estimulación de la proteína quinasa B y la vía de la mTOR, que estimula la síntesis de proteína fibrilar. Entonces me está estimulando una hormona que es netamente anabólica proteica. Ya de por sí también la creatina monohidrato aumentaría el estímulo de la vía proteína quinasa B mTOR y aumentar la síntesis proteica, así como la insulina, la hormona del crecimiento, el factor similar a la insulina tipo 1, la leucina y demás impactan a nivel de la mTOR. La creatina también impactaría positivamente a estimular la síntesis proteica, reducir la mioestatina, eso también lo hablamos anteriormente. La mioestatina es una hormona secretada por el tejido muscular, que lo que hace es promover la degradación de proteínas musculares, es decir, que es una hormona que favorece los estados de degradación o catabolismo. Por ejemplo, una persona que está postrada, una persona con un ayuno muy prolongado, estimula la mioestatina para decir, bueno, degrademos proteína porque estamos necesitando energía, entonces saquemos energía donde sea, del tejido adiposo, saquemos del músculo, saquemos de todos lados. Entonces, si yo con la creatina logro inhibir a la mioestatina, no va a pasar o no van a acontecer esos procesos de degradación o catabolismo. Disminuye la fatiga aumentando la resíntesis de ATP, esto básicamente más centrado en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, todos aquellos deportes que sean netamente fosfagénicos, de alta intensidad y de muy corta duración, van a ver beneficiados por esto que decíamos de aumentar el depósito de fosfocreatina y favorecer la resíntesis de ATP de manera rápida. Aumenta las células satélites, quizás también asociado un poco a esto que veíamos acá, porque las células satélites también lo hemos visto cuando veíamos uno de los procesos uno de los mecanismos de la hipertrofia muscular, era a través de ese daño celular que se producía, en donde las células satélites, que son aquellas que se encuentran entre la lámina basal y el sarcolema, lo que hacían era dirigirse hacia la región donde había esa ruptura fibrilar propia del ejercicio, a través de quimiotaxis por las sustancias reactivas de oxígeno liberadas, por ejemplo, por los macrófagos, y empezar lo que era ceder el contenido del ADN, empezar la reparación y remodelación y crecimiento
de la fibra muscular. Entonces también la creatina monohidrato aumenta el número de células satélites a nivel muscular, por lo tanto, hay otro efecto beneficioso. Aumenta la fuerza, también muy asociado al aumento de los depósitos de fosfocreatina a nivel muscular. Ahora vamos a ver algunos estudios donde se ven muy ampliamente esos efectos. La creatina, como tal, no en forma de fosfocreatina, tiene un poder antioxidante, es decir, captar radicales libres y evitar los procesos de oxidación y, por ejemplo, preoxidación de la membrana lipídica de unas células, que produce después, por ejemplo, la ruptura o la apoptosis de una célula. Mejora en la función cognitiva, se está utilizando mucho en enfermedades neurodegenerativas, se usa incluso, por ejemplo, ahora hay estudios bastante interesantes en gamers, las personas que juegan videojuegos, se suplementan con creatina porque le mejora el rendimiento en un videojuego, mejora la capacidad de reacción y de función cognitiva, translocación de los GLUT4 que me beneficiaría muchísimo en personas con diabetes, ya que el diabético al tener un estado de hiperinsulinemia, o sea, de una resistencia a la insulina, si también lo vimos, si la insulina no logra unirse al receptor de membrana de la célula, no se produce la translocación de las vesículas de GLUT4 hacia la membrana plasmática para que entre la glucosa, entonces se perpetúa un estado de hiperglucemia. La creatina también ayudaría a la sensibilización de los receptores insulínicos para que pueda unirse mejor la insulina y por ende translocar los GLUT4 hacia la membrana plasmática y permitir que la glucosa ingrese a la célula, que será muy beneficioso también incluso en el ámbito de pérdida de grasa, porque si hay hiperglucemia o hiperinsulinemia, lo hemos visto en su módulo, me inhibía a la carnitina palmitoyltransferasa 1, que es la encargada de que el ácido graso puede ingresar a la mitocondria para oxidarse. Entonces realmente es increíble la cantidad de usos y beneficios que tiene la creatina. De hecho, yo en la bibliografía les voy a dejar lo que son los últimos, las revisiones, los posicionamientos sobre el uso de la creatina, y es espectacular. Incluso en la página GC, si es que la conocen, pueden encontrar, y creo que hay acceso todavía para ver lo que fue ese congreso internacional sobre la creatina. Bueno, van a ver que sus aplicaciones son en muchísimos ámbitos. Es increíble todo lo que estamos viendo a nivel de funciones de salud también, es muy importante, y podríamos utilizarla tranquilamente en el contexto clínico. ¿Cómo se dosifica el uso de la creatina? Dos protocolos, un protocolo que me habla de carga y otro de mantenimiento. El protocolo de carga me dice que durante 5 a 7 días yo tengo que dar alrededor de 20 gramos, dividido en 4 tomas, es decir, que daría 4 tomas de 5 gramos, puede ser 5 gramos a la mañana, 5 al mediodía, 5 a la tarde, 5 a la noche, durante 5 a 7 días, y después de que pasen esos 5 a 7 días, me voy a una dosis de 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal de la persona, porque generalmente lo que se utiliza es entre 5 a 7 gramos por día. ¿Sí? Entonces, primero puedo hacer esto, con estos 20 gramos durante 5 a 7 días voy a lograr una saturación rápida de los niveles de fosfocreatina a nivel muscular, y después con esto logro que se mantenga ese nivel de saturación. Por otro lado, puedo usar directamente un protocolo sin carga, donde yo use esta dosis de 5 a 7 desde el primer día. ¿Cuál es la diferencia? Que en el protocolo de carga voy a lograr rápidamente, en una semana, saturar los niveles de fosfocreatina y quizás ver los efectos que tiene la creatina rápidamente, y con este protocolo sin carga voy a demorar más en ver eso, quizás hasta un mes, hasta que vea los efectos de la fosfocreatina y se sature eso a nivel muscular. Pero lo que tiene como beneficioso este protocolo sin carga es que quizá logra saturar un poquito más los niveles de fosfocreatina, a diferencia de un protocolo de carga. Yo por lo general lo que hago es usar protocolos sin carga, salvo que tenga una persona que necesite ya ver los rendimientos, por ejemplo, tiene que pelear acá en 2 semanas, o tiene que hacer una competencia acá en 2 semanas, y bueno, ahí sí puede tener sentido hacer un protocolo primero de carga y después hacer un protocolo de mantenimiento con esta dosis. ¿Cuál tipo de suplemento debería utilizar? Creatina monohidrato, ¿sí? Siempre buscamos, en general van a encontrar de esta forma, monohidrato de creatina, pero por una cuestión de que es la forma en la que se ha estudiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque también se pueden encontrar fosfatocreatina, piruvato de creatina, que son otros tipos de creatinas, pero que la que tiene todos los efectos y la que ha sido estudiada es la monohidrato de creatina, ¿sí? Después si es micronizada, ultramicronizada, eso no es tan importante,
que siempre sea creatina monohidrato y que sea pura. No compren mezclas de creatina con otras cosas, sino que siempre la creatina sea pura. Momento de ingesta, su acción es por acumulación, por lo tanto sería indistinto el momento en que se tome. Lo que sí es verdad es que hay algunos estudios que sugieren que mejora el efecto cuando se toma post-entrenamiento, ¿sí? Entonces, si bien lo que yo estoy buscando con la suplementación de creatina es que mi músculo se vaya saturando, vaya mejorando los niveles de fosfocreatina, lo puedo tomar en cualquier momento del día, porque no es que voy a ver el efecto inmediatamente. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo tomo la creatina antes de entrenar, y porque él cree que tomándola antes de entrenar va a entrenar mejor o va a mejorar su rendimiento, y en realidad no es ni un preentreno ni un postentreno, sino que su efecto es acumulativo a largo plazo. Se lo puedo tomar en cualquier momento del día, pero hay algunos estudios que me dicen que la sensibilización del músculo que se produce post-entrenamiento me mejoraría mejor la captación, por ende sería mejor tomarla en el post-entrenamiento a la creatina, y bueno, si me olvidé y no la tomé, la puedo tomar en cualquier otro momento del día. ¿Tiene líquido? Que es una pregunta que se suele siempre hacer. Es como sí, no la respuesta. No es un edema como tal, pero lo que sí hace es aumentar la hidratación intracelular, osmosis, es decir, la creatina llega a nivel muscular, atrae agua, y osmosis lo que va a hacer es aumentar la hidratación intrafibrilar. De hecho, también era uno de los mecanismos propuestos de la hipertrofia muscular, que se llamaba como la inflamación celular, aumentar el contenido líquido. Ese líquido genera una presión del citoesqueleto de la fibra y va a producir un aumento de su tamaño. Por lo tanto, sí es normal que una persona que se empieza a suplementar con creatina, al cabo del primer mes quizás suba un kilito, un poquito más, pero lo hace a expensas de quizás aumentar un poco el nivel de hidratación intracelular, y después el día que lo deje de tomar quizás pierda esa cantidad de líquido también. Por ahí no estamos hablando ni de músculo ni de grasa, o sea, es normal, y esto uno lo tiene que decir, que seguramente cuando uno empieza a suplementarse con creatina suba un poquito de peso al principio, a expensa de esto, no de ganancias musculares y demás. Eso lo podría evaluar de otra forma. Es seguro su uso, más que nada por esto que yo les planteaba anteriormente, que siempre se suele asociar, o por ahí muchas veces los médicos, otras personas tienen miedo, porque dice que puede generar sobre todo daños renales, los que más le apuntan, o daño hepático, y en realidad la suplementación con creatina a largo plazo, hay estudios que muestran que no genera daño hepático, y de hecho hay un metaanálisis del 2019 donde analizan todos los estudios y ven que la suplementación con creatina en la función renal no hay ningún problema, siempre y cuando la persona es una persona sana, que no tiene ningún tipo de problema previo. Entonces es un suplemento que es ampliamente seguro para su utilización. Nosotros vemos a nivel rendimiento, a nivel composición corporal, perdón, acá tendríamos lo que es peso, body mass, masa libre grasa, grasa. Vemos el grupo suplementado con creatina y el grupo placebo, que es el grupo que no se suplementa con creatina. Lo que vemos rápidamente en la suplementación con creatina, vemos una diferencia en cuanto al aumento del peso de la persona. Ese aumento de peso, vemos que hay una ganancia considerable a expensa de masa muscular, y que la grasa básicamente está igual, ¿sí? Entonces, la suplementación con creatina me va a hacer aumentar de peso, y que esa ganancia de peso sea principalmente a expensa de mejorar mi tejido muscular, y quizás acá hay una diferencia, si vemos este pedacito acá, esa diferencia sea a partir de líquidos, por esto que decimos de esa ganancia de líquidos a nivel miofibrilar, pero de todas formas sigue habiendo una muy buena ganancia muscular, y si nosotros comparamos acá el grupo creatina frente al grupo placebo, vemos que hay una diferencia estadística entre uno y otro, es decir, que realmente es relevante la diferencia que existe entre el grupo suplementado con creatina y el grupo que no ha sido suplementado. Si vemos acá rendimiento, vemos dos ejercicios como la sentadilla o el press que podemos realizar, y vemos que también el grupo creatina frente al grupo placebo hay una mejora en los kilogramos que se pueden movilizar en estos ejercicios, y de hecho acá vemos, por ejemplo, una significancia estadística en cuanto a la mejora que tiene la creatina frente al grupo placebo. Esto es bastante consistente y lo vemos marcado en otros estudios también. Tenemos acá grupo creatina y grupo placebo, y vemos que entre el antes y el después de la suplementación hay estadística significativa. No ocurre esto cuando la persona está sin suplementación con creatina. Acá lo vemos de nuevo,
en otro tipo de ejercicio, antes y después de la suplementación con creatina, efecto significativo, no efecto significativo a lo largo del tiempo cuando la persona no se suplementa. Obviamente estos son modelos de 4 a 8 semanas, y en ese mismo estudio, así como vemos que mejora el rendimiento, mejora también los niveles musculares del grupo suplementado con creatina frente al grupo placebo. Entonces, mejora en diferentes segmentos del cuerpo la masa muscular frente al grupo placebo, ¿sí? Entonces, siempre vemos que hay una mejora más marcada de los grupos suplementados con creatina a nivel de mejoras musculares en diferentes segmentos corporales frente al grupo no suplementado, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, como en este estudio, lo que tenga que ver con rendimiento también, con trabajo, con masa en kilogramos, tiempo, fuerza, una repetición máxima, los vatios evaluados, todo esto que está con los asteriscos, significa que hay una estadística significativa entre la creatina y el grupo placebo, es decir, que mejoró notablemente por factores de rendimiento en aquellos que utilizan la creatina frente al grupo placebo. De hecho, que también podría, si yo lo llevo a otros deportes linfofagénicos, como podría ser el atletismo en distancias cortas, 50 metros, 100 metros, 200 metros, seguramente voy a encontrar los mismos resultados, porque al aumentarme los depósitos de fosfocreatina, mejorará el rendimiento en esos deportes bien explosivos de corta duración. Más tenemos para ver de la creatina. Si nosotros analizamos un metaanálisis en adultos mayores, encontramos que hay una mejora del tejido magro y la fuerza en adultos mayores, ¿sí? Entonces también es una suplementación que tranquilamente la podríamos aplicar y llevarla en personas mayores, ya que me mejoraría el tejido muscular y la fuerza muscular, que justamente lo que se empieza a perder con el paso del tiempo. Empiezo a perder tejido muscular y fuerza, sarcopenia y dinapemia, que es bastante común en personas mayores. A través de la suplementación con creatina puedo mejorar esos aspectos. Obviamente, lo ideal es que vaya de la mano con la correcta planificación del trabajo de fuerza. Tenemos otro metaanálisis también, importancia de estrategia de creatina en la masa magra y en la fuerza en adultos mayores. Volvemos a encontrar lo mismo, significancia estadística en el grupo suplementado frente al grupo placebo. Entonces me viene muy bien para este tipo de poblaciones que cada día tenemos más, y que le podemos mejorar la composición corporal y mejorarle la salud a través de la mejora del tejido muscular. Lo que vemos también en cuanto a su utilización, como decía, no solamente pensarlo desde el punto de vista de mejorar el rendimiento o la masa muscular, sino también en trastornos musculares como pueden ser una miastenia grave, una esclerosis múltiple, donde también tiene efectos favorables en el uso de la creatina frente al grupo placebo. Los vegetarianos o veganos también se benefician con la suplementación de creatina, ya que como no consumen carne, su aporte exógeno es mucho menor, dependen más que nada de la producción endógena de creatina. La suplementación con creatinas de origen vegetal mejora también el rendimiento, la fuerza, el tejido muscular en atletas veganos o vegetarianos, efectos cognitivos, como yo le decía también, que tiene la creatina utilizada en, por ejemplo, depresión, en trastornos neurológicos o neurodegenerativos, sienta muy bien. Incluso utilizado en pacientes hemodializados o en pacientes desnutridos. Va muy bien la utilización de la creatina monohidrato, obviamente bajo la supervisión de un profesional. En lo que es, por ejemplo, en una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde, por ejemplo, en la fibrosis quística del páncreas, que justamente se relaciona con procesos de fibrosis a nivel también pulmonar, se benefician los pacientes en la utilización de la creatina, y que de hecho cuando empezó la pandemia del COVID también se empezó a investigar si la creatina podría ayudar a la rehabilitación pulmonar de los cuadros virales. De hecho, en estudios que se están realizando hoy en día se ven que la creatina puede mejorar el síndrome de fatiga postviral, no solamente COVID, sino en general esas personas que tras un cuadro viral quedan con una sintomatología por un largo tiempo, que tienen fatiga, tienen pérdida de fuerza, no pueden recuperarse correctamente, debido principalmente a una disminución de los niveles de creatina, fosfocreatina y el nivel de la creatinquinasa,
que ocurre por el cuadro viral y que se puede mejorar a través de la suplementación con creatina monohidrato. Yo les dejo dentro de la bibliografía lo que es la posición de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sobre el uso de la creatina en el deporte y en el ámbito clínico de la salud, que es espectacular. Incluso es un paper de acceso abierto, que dice que no hay que pagarlo, nada. Incluso en línea uno pone, por tanto en inglés, pone clic derecho, traducir, y puede traducirlo al español y leerlo sin ningún problema en línea. Es muy bueno y lo recomiendo que a los que les interesen todo esto que acabamos de mencionar, más usado en el ámbito de la salud, fuera del ejercicio, hay cosas muy interesantes, y bueno, también en el ámbito deportivo, cómo se puede utilizar y qué efecto beneficioso trae. Antes de cerrar la parte de hipertrofia muscular, yo lo que quería hacer acá es hablar de algunos suplementos que están en el grupo C y que se venden o se comercializan como que van a ayudar a la mejora de la hipertrofia muscular, pero si ya está en el grupo C es porque la evidencia está diciendo no es sólida, hasta el día de hoy no se ha visto que esto ayude. Yo te quiero justificar o fundamentar el por qué yo desaconsejo la utilización de estos suplementos que están en el grupo C, y que por qué uno dice no lo uses, porque la evidencia es sólida y te está diciendo no lo compres porque no funciona para la hipertrofia muscular, por más que el vendedor de suplemento o el instructor de gimnasio o tu amigo, etcétera, quizás él te diga sí, sí sirve o sí le funcionó. Dentro de ello vamos a encontrar a los famosos BCA. ¿Sí? De acá BCA viene de sus siglas en inglés, son los aminoácidos de cadena ramificada, son aminoácidos esenciales, son la leucina, isoleucina, valina. Se consideran esenciales, o nosotros los clasificamos como esenciales, ya que no pueden ser sintetizados por el organismo y que debemos aportar sí o sí a la dieta. Lo que tienen como característica estos aminoácidos ramificados, tienen una gran capacidad para producir energía. Entonces ya desde 1970 se sugirió que eran el tercer combustible del músculo esquelético. Tienen mucha facilidad para entrar adentro del ciclo de Krebs y producir energía. Entonces, ante un déficit energético, estos aminoácidos son los que suelen utilizarse, bien no es su función primordial, pero pueden ser destinados a la producción de ATP por su fácil capacidad de oxidarse en el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que me venden o cómo se anuncian? No quiere decir que cumpla todo esto, sino que se venden como que supuestamente pueden brindar combustible durante el ejercicio. Esto es real, por esto que decimos acá. Sí pueden brindar sustrato energético, pero no es su función, no tiene sentido que yo utilice un suplemento de aminoácidos para brindar energía. Para brindar energía están los hidratos de carbono y están las grasas. ¿Para qué voy a usar un sustrato que es mucho más caro a nivel del organismo y a nivel de suplemento ni hablar, para brindar energía? O sea, tomarme una cucharada de BCA para que me dé energía es lo mismo que tomarme una cucharada de azúcar. Entonces no tiene sentido que yo a un sustrato que su función es más bien tisular, lo utilice para brindar energía. Lo que sí es real, y en el único contexto donde yo justifico la utilización de los mismos, es cuando yo estoy sometido a una prueba de muy larga duración. Por ejemplo, puede ser una ultra distancia, una ultramaratón, una prueba de ciclismo muy larga, donde ahí sí se empieza a ver que mientras, más allá de las 3 horas de ejercicio continuado, empieza a haber una mayor utilización de aminoácidos para aportar energía. Entonces ahí quizás yo podría aportar algo de aminoácidos, sobre todo estos ramificados que tienen gran facilidad para hacer combustible, para que me brinden energía y yo evitar que lo saque de mi tejido muscular. Es la única justificación en donde quizás yo podría utilizar este tipo de suplemento. Por eso ustedes pueden ver que a veces vienen los geles o las bebidas isotónicas, se usan en ese tipo de eventos, que pueden venir con agregados de BCA. Esa es la justificación de por qué lo traerían. Y yo, obviamente, que si yo brindo combustible a partir de aminoácidos, me voy a ahorrar glucógeno. Y sí, si estoy dando aminoácidos para dar energía, usaré menos glucógeno y ahorraré un poco de energía. Sí, quizás en esto te doy la razón, a expensa de utilizar un sustrato que no es su función brindar energía. Reducir la fatiga, mejorar el rendimiento, incrementar la síntesis de proteínas, reducir el catabolismo, todo lo que tiene que ver más relacionado al ámbito de la mejora muscular, lo ponemos totalmente en duda. De hecho, este postulado de incrementar la síntesis proteica viene relacionado principalmente a lo que ya veíamos en un módulo anterior, que uno de esos aminoácidos, como es la leucina,
es la que gatilla la mTOR, ¿sí? La mTOR, que decíamos que es la diana rapamicina de célula del mamífero complejo 1, es la que estimula el aumento de la síntesis de proteínas miofibrilares. O sea, a partir de decir que la leucina es estimulante del mTOR, muchas veces traducen de decir, bueno, si yo consumo BCA que tiene la leucina, estimulo la mTOR. Y lo que nosotros veíamos en el módulo de hipertrofia, que de hecho es contraproducente si yo le agrego BCA, que son los 3 aminoácidos ramificados, a una proteína, porque veamos que así como la leucina, también la isoleucina, la valina, compiten entre ellos por los receptores para su absorción, entonces quizás disminuía la síntesis proteica por el hecho de que más isoleucina y más valina me competían por la leucina, entonces era hasta incluso contraproducente agregar BCA a una proteína, y por eso era el motivo por el cual no lo aconsejaba, ya lo venía planteando desde el módulo anterior, y ahora incluso hay un estudio donde se analiza todo eso y se ve la disminución de la síntesis proteica a partir de agregar BCA, por ejemplo, a una proteína de suero de leche. Es lo que nos marca hoy la evidencia científica. El último metaanálisis del 2021 me dice suplementación con leucina y aminoácidos de cadena ramificada para mejorar la fuerza muscular y la hipertrofia. Lo que nos marca, como decíamos, una revisión sistemática y metaanálisis, nos termina marcando la evidencia, juntar todos los estudios que hay, y ¿qué es lo que empezamos a ver? No existen diferencias significativas entre grupos. Sin diferencia significativa entre grupos. Sin diferencia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estudios, lo que me termina dando como conclusión el autor, es que mientras mi alimentación sea adecuada en proteínas, en cuanto a la dieta o suplementación, no tiene sentido alguno la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada. Aparte, la leucina puede gatillar la síntesis proteica por vía del mTOR, si no está el resto de los aminoácidos esenciales, no hay síntesis proteica. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, porque los BCA, yo le digo, en mi experiencia en consultorio, es el suplemento más utilizado por todo el mundo. Todo el mundo toma BCA, no sabe ni cómo usarlo ni para qué lo usa, pero lo toma. O lo toman antes de entrenar, algunos toman intraentrenamiento, otros lo toman después de entrenar y lo usan. ¿Para qué lo usaba? Le pregunté y dice es un recuperador. ¿Un recuperador de dónde si no estimula la síntesis proteica, si no está en el resto de los aminoácidos? Tiene mucho más sentido usar directamente una proteína completa, ya sea a partir de alimentos, de suplementarme con una buena proteína, por ejemplo una de suero de leche, una whey, yo le haya hecho todo el análisis del rotulado, antes que suplementarme con aminoácidos de cadena ramificada. Para mí, el único estudio que al día de hoy tiene muy buen fundamento o sentido, que me hace pensar que si a futuro se realiza de nuevo, se replica este estudio que lo realizó Cheng en el 2016, podría tener sentido en el ámbito deportivo, específicamente algunos deportes, para mejorar el rendimiento. Acá lo que hicieron es utilizar BCA, arginina y citrulina para mejorar el rendimiento en deportes de resistencia, como era un 5.000 metros y un 10.000 metros llano. ¿Cuál era la dosificación que usaba? Todo esto estaba expresado en gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces usaban un poco de BCA, un poco de arginina, un poco de citrulina. ¿Y cuál era el fundamento por el cual utilizaban esto? Este es súper rebuscado, yo voy a tratar de explicarlo bastante rápido o lo más sencillo que se pueda. Es que nosotros hablábamos de que cuando hacíamos un ejercicio, estimulación de catecolaminas, entre ellas adrenalina, noradrenalina. Las catecolaminas impactan sobre receptores de membranas, como son los beta 2 o beta 3 adrenérgicos del tejido adiposo, producían ruptura del ATP, formación de AMP cíclico, el AMP cíclico estimulaba el lipasa hormono sensible, el lipasa hormono sensible rompía el triglicérido y me liberaba ácidos grasos a la circulación. Los ácidos grasos en forma libre es muy poquita la cantidad que circulan, sino que lo que se hacen es, se unen a la albúmina. Entonces, al unirse a la albúmina, pueden circular por la sangre. Hay otro aminoácido que también circula unido a la albúmina, y es el triptófano. El triptófano, cuando yo estoy haciendo un ejercicio, ¿qué empieza a pasar? Mucha albúmina se une a los ácidos grasos circulantes, entonces empieza a quedar mucho triptófano libre. Cuando el triptófano está libre, es decir, sin la unión con la albúmina, puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir o favorecer la síntesis de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, le decimos nosotros, y es una depresora del sistema nervioso central que lleva al cansancio o estimula
las instancias de sueño. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de triptófano libre cuando estoy haciendo el ejercicio, es uno de los motivos por el cual me empiezo a cansar, porque hay mayor producción de melatonina a nivel del cerebro y empieza a haber agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que buscaron hacer a través de este estudio? Los aminoácidos de cadenas ramificadas compiten con el triptófano para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, el fundamento de dar BCA era que los BCA vayan a competir con el triptófano para que si yo logro que menos triptófano atraviese la barrera hematoencefálica, todo este proceso no va a producirse y por lo tanto no va a haber producción de melatonina y no habría fatiga. Entonces se da los BCA para que compitan con el triptófano. Ahora, ¿qué era lo contraproducente de dar BCA? Le decía, los BCA, por ejemplo, acá si nosotros nos fijamos, acá está la leucina, acá está la leucina, la isoleucina, acá está la isoleucina, la valina. Esto es el ciclo de Krebs, ¿sí? Les decía, los aminoácidos ramificados pueden entrar con gran facilidad para producir energía a nivel del ciclo de Krebs. Lo pueden hacer formando acetil-CoA, en forma de acetoacetil, a nivel del succinil-CoA. Y hay muchas formas donde pueden entrar en el ciclo de Krebs y producir ATP. Esto, cuando produce ATP, lo que hace es romper el grupo carbonado y liberarme el grupo del amonio que tienen las proteínas, los aminoácidos como tal. Si yo libero el grupo nitrogenado, hay mayor acumulación de amonio. El amonio es tóxico para el organismo, por lo tanto se tiene que eliminar por vía urinaria. Entonces, si yo estoy dando BCA, estos se están oxidando para producir energía, hay una gran producción de amonio, y el amonio es deprimente del sistema nervioso central. Entonces, llega a ser medio contraproducente, porque por un lado estoy inhibiendo el triptófano, pero por otro lado estoy liberando amonio de la degradación de los aminoácidos, y me está deprimiendo también el sistema nervioso central. Por eso es que a eso se le suma la suplementación con arginina y con citrulina, porque ambas lo que hacen es estimular el ciclo de la urea. Entonces, es lo que logro que el amonio que se está produciendo de la degradación de los aminoácidos se elimina a través del ciclo de la urea. Entonces, es súper rebuscado, porque es decir, doy BCA para que el BCA compita con el triptófano, a su vez el BCA me libera amonio, entonces con la citrulina y la arginina estimula el ciclo de la urea para que se elimine eso. Al fin y al cabo, lo que encontraron con todo esto era que en pruebas de 5.000 y 10.000 metros, el grupo placebo y el grupo suplementado hacía mejores tiempos, ¿sí? Entonces, en realidad esto era una contrarreloj en cuanto a tiempo, ¿sí? O sea, hacer una prueba de una determinada distancia en tiempo y mejorar el rendimiento tanto en los 5.000 como en los 10.000 metros, ¿sí? O sea, es un poco rebuscado el estudio, tiene buenos resultados, pero es un solo estudio. Entonces yo no puedo agarrar un solo estudio y decir, bueno, suplementemos de esta forma y le voy a mejorar el rendimiento a un fondista. El día en que haya más estudios que se repliquen y que realmente esto sea consistente, quizás sea una buena estrategia utilizarla de esta forma, en esta dosis, para mejorar el rendimiento. Ni siquiera estamos hablando de hipertrofia muscular, sino estamos hablando de mejorar el rendimiento en este tipo de deportes. Otros suplementos del grupo C se comercializan como supuesto ayuda para la ganancia muscular, el HMB, se llama el beta-hidroxibeta-metilbutirato. Es un metabolito esencial del aminoácido leucina, el 5% de la leucina se convierte en HMB, la dosis que se ha documentado supuestamente con efectos beneficiosos es 3 gramos por día, lo que es imposible aportarlo con alimento, que decíamos que en 175 gramos de carne hay 3 gramos de leucina. Solamente si de esos 3 gramos de leucina el 5% se convierte en HMB, ¿cómo se supone que hago yo para llegar a 3 gramos al día? Imposible. Entonces, la única forma de aportarlo es a través de la extracción aislada del HMB a partir de un suplemento. ¿Cuáles son los posibles efectos o postulados que se le asocian al HMB, por lo que me lo comercializan, que me podría servir para mejorar la síntesis proteica? Veríamos estos tres, principalmente asociados a la mejora muscular, que es aumentar la expresión y la estimulación de la vía del mTOR, mejorar aumentando hormonas de crecimiento y factores de crecimiento similar insulínico, que son hormonas anabólicas proteicas, por ende estimulan la síntesis proteica, aumentar esas células satélites que decíamos que estaban implicadas en los procesos de remodelación y crecimiento del tejido muscular
post-ejercicio, aumentar la biogénesis mitocondrial, quizás esto más relacionado en deportes más de resistencia, es decir, aumentar el número de mitocondrias, ser más capaz de oxidar hidratos de carbono y grasa durante el ejercicio, como también así, en realidad para la salud es bueno porque una de las teorías del envejecimiento y de las alteraciones son la alteración a nivel de las mitocondrias, del funcionamiento mitocondrial, aumento en la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático, por ende mejoraría la contracción muscular. Sabemos que cuando hay contracción muscular hay una llegada a un estímulo nervioso, liberación del calcio del retículo sarcoplasmático para que se dirija a la miofibrilla y haya contracción muscular. Inhibe vía de las caspases, que es una vía totalmente catabólica, al igual que la vía de la ubiquitina proteasomas, que lo que hacen es estimularse cuando estoy en ayunos prolongados, en déficit calórico muy severo, en estados de postrados, es decir, sin ningún tipo de actividad. Son etapas, como yo le decía anteriormente, la mioestatina, que estimula la degradación, justamente lo que hace es estimular estas vías que son degradatorias o catabólicas, donde voy a utilizar el músculo, estructura, para brindar energía. Entonces, si yo logro inhibirlas, no perdería tejido muscular. Inhibir la autofagia, como autofagia comprendido como este proceso de autocomer, autodegradar células propias del tejido muscular. Entonces, todos estos son los postulados. Ahora, cuando yo los llevo al ámbito deportivo, el último metaanálisis realizado a nivel de lo que es deporte, lo que me termina marcando que a nivel de peso corporal y de masa libre de grasa, no existe evidencia significativa, no existe evidencia en realidad, sobre las mejoras en el tejido muscular en sujetos entrenados. ¿Sí? Hay varios estudios que así lo sostienen. Lo que sí resultaría interesante, pero bueno, estamos hablando del grupo C, del Instituto Australiano del Deporte, o sea, ámbito deportivo, en ese contexto no funciona. Pero lo que sí empieza a ser muy interesante es la utilización del HMB en contextos clínicos, pacientes postrados, pacientes ancianos con sarcopenia, déficit de tejido muscular, ¿sí? En todos esos contextos, sobre todo hospitalario, ahí sí se ha visto que una dosis de 3 gramos de HMB favorecerían más que nada, no tanto a la ganancia de masa muscular, sino a evitar los procesos de degradación, más que nada asociado quizás a mucho de esto, ¿sí? De inhibir vías degradatorias del tejido muscular y por ende tener a esa persona que está postrada, que no está haciendo ejercicio, que está internada en UTI, en terapia intensiva y demás, todo eso quizás mejorarle para evitar que se pierda tejido muscular. Por eso al día de hoy, por ejemplo, suplementos que se usan en el ámbito clínico, como el Ensure y cosas preparados, le empezaron a incorporar HMB, pero lo importante es que la dosis sea alrededor de 3 gramos para lograr los efectos que se están viendo. Por último, otro suplemento que se comercializa con supuesto efecto en la pérdida, la ganancia de masa muscular, perdón, sería la famosa glutamina. La glutamina es el abundante más abundante en el plasma y el pool de aminoácidos intramusculares. Durante los periodos de estrés físico se considera un aminoácido condicionalmente esencial, lo usamos mucho en pacientes quemados, desnutridos, con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, donde sí se suplementa con glutamina porque pasa a denominarse condicionalmente esencial por su alta demanda para atender a esas injurias severas que ocurren, pero en el contexto deportivo muchas veces se ha hablado de que mejoraría la fuerza o me ayudaría a mejorar el tejido muscular, y se postulan también algunos efectos como la resíntesis de glucógeno, la síntesis de proteína y disminución del catabolismo, mejorar la respuesta inmune y demás, pero al fin y al cabo cuando uno va a buscar los estudios, sobre todo nuevamente lo que yo le decía, buscar un metaanálisis, y uno de los últimos metaanálisis es este que es del 2019, lo que nos termina marcando en cuanto al peso corporal y la masa libre de grasa es que no existe diferencia estadísticamente significativa, es decir, no mejoraría el tejido muscular en sujetos que realizan ejercicio físico. Por lo tanto, tanto glutamina como BCA como HMB son suplementos que son muy comercializados para ganar masa muscular, que quizás no tengan sentido su utilización. Sí podría valorar la utilización de una buena proteína o de la creatina monohidrato por los efectos que sí tiene documentado, tanto a nivel de mejora muscular, como también así me va a mejorar mucho el rendimiento para entrenar,
indirectamente con eso mejorar mi tejido muscular. Bien, antes de continuar con lo que es suplementación para la pérdida de grasa, voy a hacer una pequeña pausa. No sé si está Pedro. Facu, Sí.